Esta es la versión básica para iniciar. Después tenemos, aquí vamos a ver cómo se ha desarrollado el conocimiento en función del tiempo. ¿Sí? Es lo que ponemos en las defensas, ¿qué es? El estado del arte, ¿no? ¿Sí? Veremos cómo se ha ido perfeccionando y, por ejemplo, vamos a partir viendo primero un estudio más actualizado que el original que viene a ser este. ¿No? Este es del 40 y algo y este es del 70 y algo. Y hay valores en los libros hasta el 2006 que se han ido haciendo. Entonces, esta parte, especialmente estos tipos de fallas que se aplican acá, esta es la falla de corte general. ¿Sí? Vamos a ver que en función de esto se va analizando los tipos de, ¿sí?, de suelo y los tipos de estratos inclusive. Hoy vamos a ver esto, lo básico, cómo ha sido perfeccionando. El lunes vamos a ver los casos especiales, donde les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí?, de dónde viene el famoso relleno estructural por el mejoramiento del suelo. ¿Sí? Por el mejoramiento del suelo está en el siguiente que vamos a ver el lunes. Y el viernes de la próxima semana vamos a ver asentamiento. Hasta ahí se acabó el tema de superficial. Eso es lo que hacen fundaciones, o sea, darle los parámetros de cómo tienen ustedes modelar las cimentaciones. ¿Sí? Pero en la vida real nos dan la tensión del suelo, la mecánica del suelo, y directamente nosotros tenemos que ver si son zapatas, plateas o pilotes. Entonces, lo que estamos avanzando es el libro de Brajas. Para el próximo, de este lunes al otro, vamos a ver un tema cortito de cómo se hacen las zapatas, tipo de zapatas, tipo de soluciones. ¿Sí? Para que ustedes tengan ese parámetro, hablaremos un poquito de cómo va el fierro, que se lo ven ustedes en el Pimón 2, ¿no? Las cimentaciones, qué cuidados son cuando las zapatas están apoyadas sobre un terreno muy duro, todas esas cuestiones. Para después pasar ya a platea. Platea es cortito y un ejemplo de platea, que lo vamos a ver en el programa de cómo funciona el reparto, para que ustedes entiendan cómo realmente trabaja. ¿Sí? Haré un ejemplo chiquitito en el CIPE para que ustedes puedan ver cómo se reparte la tensión en función del resorte que ustedes adoptan para el coeficiente barato y el espesor de la losa, cómo va a ir el reparto de tensión. Las zapatas se consideran rígidas, no las hacemos flexibles. Ya después vamos a ver cómo funciona eso. ¿Sí? Comenzaremos entonces con capacidad de carga última. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar la carga última. ¿Para qué es eso? Para poder saber cuánto es lo que resiste el suelo y poder dimensionar una cimentación, ¿sí?, segura. Tiene que ser segura con fallas al corte para que no falle. Y el otro es que también debemos considerar el tipo de asentamiento. Cuando nosotros vemos un estudio de mecánica de suelo que mandamos a hacer, nos va a dar directamente una tensión. Esa tensión que nos pasa, supuestamente el técnico o el especialista que nos hace ese trabajo, él determina ese valor para garantizar que nuestro cimiento que nosotros hagamos tenga un asentamiento, ¿sí?, admisible o adecuado. Supuestamente el asentamiento es 2.5 centímetros, es decir, una pulgada. Partimos acá directamente sin esa consideración. Después vamos a ver, ¿sí? Aquí lo que nosotros vamos a buscar es hasta qué punto resiste el suelo y qué tipo de fallas va a haber. Fíjense que este estudio de Basic, cuando ustedes trabajan, está Terzaghi, Meyerson y Basic. Esos tres. Hay otros, Jambu, ¿no?, de Kurz, hay los brasileros, pero normalmente en las petroleras ustedes van a ver Terzaghi, Basic y Meyerson. Más Meyerson que Terzaghi. Basic lo ha estudiado, dice ahí, en el 73, los tipos de falla. Esta ya estaba planteado desde el 40 y algo, ya se estudiaba desde el 20 y algo, 1920 y algo, ¿sí? Ya se estudiaba empíricamente, pero el que lo planteó adecuadamente y que se explicó mejor y lo probaron fue en el 73, y esos son los modelos de falla. El primero, que nosotros estamos viendo acá, el tipo de falla, es un suelo que es bastante rígido. ¿Ven? Superficie de apoyo sobre una área
era arena densa, es decir, un suelo duro o un suelo cohesivo rígido. Fíjense, la falla empieza a estirarse acá, ¿ven? Empieza a bombearse y tiene un asentamiento. Y la gráfica que nosotros tenemos es asentamiento-carga. Hay un punto, ¿sí?, en el que va a llegar a una carga máxima. Esa carga máxima es cuando el suelo falla. Y el plano de falla es íntimo, directamente. Observen ustedes que ahí está el cimiento, no se considera un suelo encima. ¿Se dan cuenta? Ya veremos más adelante cómo ellos consideran eso. Entonces, este tipo de falla, aquí lo que estamos viendo es los tipos de falla que hay. Estos dos son con los que nosotros vamos a trabajar. Este no se hace, ¿sí?, pero sucede. Este de acá viene a ser una falla que se llama de corte general, es decir, que la cuña de falla directamente llega por el nivel inicial de la zapata, se desplaza, llega a la carga última y fíjense que el plano de falla viene a ser todo esto. Llega hasta el nivel inicial de donde estaba sentado el cimiento. Ahora tenemos otro caso, cuando el suelo, fíjense, ya es un suelo de arena o arcilloso medianamente compactado, es decir, un suelo un poquito más suelto. Fíjense que el tipo de falla se va dando de forma irregular. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que el asentamiento, esto de acá, es mayor. Y hay un detalle. Cuando está llegando en el asentamiento, en la curva asentamiento-carga, y esta es carga unitaria, es decir, esto está kilogramos centímetros cuadrados, para que ustedes me entiendan qué es lo que nosotros usamos en la alimentación. Pero aquí, como este libro está en kilonewton metro cuadrado, pero igual, es por metro cuadrado, es una carga unitaria. Carga unitaria versus asentamiento. Fíjense que empieza a cargarse la cimentación y llega un punto en el que empieza a deformarse el suelo a su alrededor. Pero acá noten lo diferente que hay. La cuña aquí es total, o sea, es decir, que la falla, cuando esto, ¿sí?, falla el suelo, el corte, la cuña de falla, vamos a ver que viene a salir por acá. Cuando nosotros tenemos un suelo menos resistente, veremos que la cuña de falla es intermedia, por eso está segmentado. Se ve la deformación en la superficie donde está apoyada la cimentación, pero no se ve que tenga una falla total. ¿Por qué? Porque cuando se está sentando llega a un primer estado de carga última. Después que llega a este punto, ¿qué es lo que sucede? Empieza a tener pequeñas vibraciones con cada incremento de carga. ¿Y por qué pasa eso? Porque se tienen que reacomodar las partículas del suelo, porque está fallando, ¿sí? Entonces, una vez que se reacomoda, vuelve a tener resistencia y tiene una carga última. Pero ¿cuál es el problema? Fíjense el desplazamiento de la distancia que tiene del asentamiento entre la carga inicial, ¿sí?, última, y la carga final. Entonces, ¿por qué vibra? Es porque se está bajando y uno ve cómo el desplazamiento se va dando y es excesivo. Eso es una falla por corte local, ¿sí?, una falla por corte local. Todos los planteamientos que vamos a ver del tema de las cargas para las cimentaciones están en función de esto que estamos viendo, los sistemas que se han planteado. A eso le van a añadir diferentes experimentos que han hecho, pruebas de carga, ¿sí?, y datos empíricos para diferentes tipos de suelo. Unos han hecho en arena, otros han hecho en arcilla, otros han hecho en arena dura, otros han hecho vamos a ver, en Bangkok han hecho en una arcilla blanca, ¿sí? Entonces, diferentes autores han empezado a hacer pruebas. ¿Sigue basándose en temas de datos empíricos? Sí. ¿Tiene correlaciones? Sí. Pero el planteamiento que nosotros estamos viendo acá es un análisis lineal todavía, ¿no? Que ustedes, si lo van a estudiar a nivel, por ejemplo, lo conocen al ingeniero, ¿se llama el doctor de mecánica solo que está acá en la universidad? No, doctor. ¿Qué se llama él? Uno le da cuerda y puro todo el día va a estar hablando de mecánica solo, pero puro le mete un hito, ¿no? ¿Coima? No,
¿Naes? ¿Lo conoce? ¿Quién? Cuando lo conozca, él es doctor en el tema de mecánica de suelo. ¿Sí? Ustedes le hablan de oye, puede sentarse todo el día. ¿Sí? Todo el día puede estar. Un diplomado, alguna maestría lo van a encontrar seguro. En las privadas sí está él. Aquí también para. Él ya está a otro nivel, hacen cálculos no lineales, ¿sí? Con material, inclusive. Siempre está viajando a Estados Unidos. La última vez todas las ecuaciones que hemos visto en clase no sirven. Ahora esto es lo nuevo. Todo lo que vamos a ver ya no sirve. Entonces hay un proceso, ¿ves? Estamos partiendo de lo que hicieron desde del 1920, 1945, 43 hasta el 70 y, miren, esto es el 73, pero son, ustedes me dicen, ¿para qué lo estamos estudiando? Esto sigue dando buenos resultados. Es decir, que está del lado de la identidad. Por eso lo estudiamos. Porque ustedes no van a estar con métodos de elementos finitos, van a decir, mierda, hay cosas más tristes, ingeniero. Ah, sí, pero hay otro más triste, que se llama el método de los elementos de contorno, el más triste. ¿No? Y hay otro más todavía, que es lo que se utiliza. Pese a eso, sigue teniendo los factores de seguridad, que son los factores de ignorancia. Entonces el esfuerzo es tanto que no vale la pena. Por eso nosotros seguimos estudiando esto que se ha hecho años atrás, décadas atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es sencillo y nos permite y nos da buenos resultados. Y hay otro detalle, está testeado. ¿Sí? Está testeado. Y vamos a ver como ejercicio de dónde hacen los testeos. Ahora, dijimos que cuando es muy rígido, la falla es una falla por corte general y tiene un asentamiento, pero fíjense cómo agarra, rompe y falla. Cuando nosotros tenemos un suelo más blando, empieza a tener deformaciones mayores, pero llega a un punto en el que empieza a vibrar la cimentación. ¿Por qué vibra? Porque se tiene que reacomodar. Entonces cuando se reacomodan las partículas, ¿sí?, van reacomodándose por pequeños sacudones, dice acá, y vuelve a adquirir resistencia y llega a un punto de falla. Pero ese punto de falla, como está sacudiéndose, se está acomodando, por lo tanto los desplazamientos son mayores. ¿Sí? Hay una bajada. Ahora, este otro, cuando ya en un suelo suelto, directamente el plano de falla es el que está directamente por la cimentación, este triángulo que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Esto se llama una falla por funcionamiento. ¿Sí? Esta es la falla por funcionamiento. Esta es falla general, esta es falla de corte general, esta es falla de corte local y esta es una falla por funcionamiento. ¿Y cuál es el problema de la falla por funcionamiento? Sigue sacudiendo, pero ustedes ya se imaginan un suelo muy suelto va a tener un desplazamiento mayor. Y lo mismo que acá, va a tener una carga última inicial, se va a reacomodar, pero ¿a costa de qué? A costa de desplazamiento. Y ahora, cuando nosotros tenemos mucho desplazamiento en una estructura, cuando hacemos zapatas, ¿sí? Cuando hacemos zapatas, nosotros, vamos a ver si funciona esto, hacemos esto, es empotrado. En todos los programas, cuando le ponemos zapata, esto es empotrado. Si le ponemos cabezales, eso es empotrado. Eso es en el CPK y en todos los programas. Ahora, si aquí estamos viendo que los asentamientos, tiene asentamiento, porque esta es la curva de asentamiento carga, ¿sí? Ese asentamiento es el que el técnico va a graduar. Es decir, que todas las zapatas tienen que procurar asentarse en el mismo valor. Por eso hay asentamientos admisibles. Ahora, ¿cuál es el detalle? Si nosotros trabajamos en un suelo muy suelto y no hacemos un tratamiento adecuado, este desplazamiento que se va a dar, técnicamente no podemos decir que esté empotrado. Es decir, que vamos a tener un resorte. Ahora, en análisis matricial de estructura, ya la pasaron en esa materia, ¿no? ¿Sí? O isostática. Isostática 2. Cuando ustedes tienen un desplazamiento acá, se genera un esfuerzo. ¿Sí? Cuando hacemos plateas, toda la cama de abajo son puros resortes, que eso simula el suelo.
Y el espesor de la losa es el que hace rigidez suelo cimentación, ¿no? El comportamiento. Ahora, si el suelo es muy blandito, se asienta. Al asentarse genera un esfuerzo adicional en las columnas. ¿Qué implica eso? Un montón de fierro en el subsuelo o un montón de fierro cerca del cimiento. Cuando ustedes tienen asentamientos muy grandes, ¿sí? Porque la tensión del suelo ustedes la adoptaron mal o no le hicieron caso al de la mecánica del suelo, el de la mecánica del suelo le dice tensión admisible va a ser igual a 0.7 y ustedes dicen, yo voy a agarrar burrera, yo voy a hacer 1.35. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este es el que valor estudiado por la mecánica del suelo. Vamos a decir que el tipo es un tipo que sabe, es bien responsable y ese valor es el que él ha adoptado, ¿no? Ha podido encontrar para poder compatibilizar todo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Cuando nosotros tenemos un piso, otro piso, y aquí vamos a decir está la platea y aquí viene una columna, ¿sí? Al adoptar valores que no están compatibles con el desplazamiento, como estamos viendo ahí, va a haber grandes desplazamientos acá. ¿Saben dónde le va a afectar? ¿Sí? Les va a afectar un montón de acero en su platea. Y lo triste que va a ser acá. Por lo menos aquí va a haber una afectación entre estos de acá. Todas las columnas de los dos primeros pisos. También las vigas. No tanto las vigas se ve el efecto, pero en los primeros pisos, lo más cerca al cimiento o a ese desplazamiento se genera. ¿Dónde pasa también eso? Cuando ustedes tengan, ¿sí? Vamos a ver acá. Yo tengo un edificio o una casa y le pongo una columna ahí. Esta columna nace de una viga. La viga se deforma. Este desplazamiento va a generar esfuerzo. ¿A quién? A la columna. ¿A quién más? A la viga. Eso es lo que vemos en la clase, ¿sí? ¿No? Y aquí, en la materia, estamos viendo que si nosotros no sabemos controlar adecuadamente los desplazamientos, vamos a tener que pagar con más armadura en las columnas, más armadura en las vigas, más armadura en las losas. ¿Dónde? Lo más cercano al donde está el desplazamiento. En este caso, a la cimentación. Por eso, cuando ustedes ven un video del Tecla, un video de los americanos, ponen una platea, ¿sí? Ponen una platea y así hacen su columna. Las hacen gordas abajo. ¿Por qué los americanos lo hacen gordo? Esto es un pedestalcito así. Porque ellos modelan sus cimentaciones con resortes. Y se supone que los resortes le van a dar ese desplazamiento. Y ese desplazamiento va a generar esfuerzo lo más cercano a los elementos más cercanos a ese desplazamiento, es decir, a los primeros tramos de las columnas. Entonces, por esa razón, cuando ustedes vean un plano, van a ver las columnas bien fuertes en el subsuelo. Y de ahí para arriba, normal. Y pueden pasar de tener puras barras de 20 abajo y arriba ya tienen barras de 16 o barras de 12. Y uno se pregunta, ¿por qué dio eso? Porque se le está bajando el cimiento. Pero en este punto, es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Fíjense, el comportamiento es asentamiento carga. Aquí no lo vamos a ver eso todavía. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es que hay un asentamiento y hay un punto en el que llega el máximo corte de falla por corte general. Y acá tiene dos fases, este sería el corte, falla de corte local, y este sería una falla por punzo de. Bueno, esto es del 73, pero vamos a irnos atrás. ¿Por qué no vamos a ir atrás en el tiempo? Porque esto lo estudió en el 73 y quedó espectacular para poder explicar cómo funciona. Pero ¿cuál fue el planteamiento inicial? Bueno, seguimos con el juego. Aquí hay un detalle, el tipo se puso a estudiar en arenas con diferentes densidades, ¿sí? Y aquí están las pruebas, miren. Esto es lo que no nos enseñan. Yo recuerdo el que se presenta para las becas de... ¿sí? El que se presenta para las becas de Patiño y compañía, en el examen,
estudian ecuaciones diferenciales desde la escuela, ¿no? Para dar el examen y ganarse una beca. Llegan ahí, no le dan la curva, ni tampoco le dan la fórmula, ¿no? Ustedes van a pasar ecuaciones diferenciales, resuelva la ecuación diferencial, ¿no? Y ustedes le tienen que poner 10 cambios de variables ahí, ¿no? ¿Sí? Cuando van a esos exámenes de fundaciones o exámenes del exterior, le ponen los puntos y dicen, definan la ecuación. Esa es la pregunta. Porque resolver la ecuación ya lo hacen más CAD, más LAB, todo eso ya lo hacen. El tema es definir entre todos esos puntos una ecuación. Ustedes se la tienen que saber todas, parábolas, hipérbolas, todas, para ver cuál de esas se ajusta mejor. Entonces son ajustes. De ahí viene la formulación. Entonces, el modelo matemático que nosotros hacemos. Entonces, acá estamos viendo que ha hecho pruebas de laboratorio para diferentes densidades, para zapatas cuadradas, zapatas circulares, y ha obtenido los puntos. Y en función de eso, él ha podido determinar una relación, miren. Y esa relación que es la que me va a decir si este cimiento con esa relación de medidas, ¿ven? Base, que sería el lado más corto, L sería el lado más largo, ¿sí? Por la distancia de profundidad que tiene, él ha podido determinar si la falla es por corte por punzonamiento, falla local por corte o la falla general por corte. ¿Ven? Por eso estamos estudiando, o sea, lo ha estudiado tan bien que él ha encontrado una relación y podemos ver cómo está funcionando. Y además debemos ver que la falla por de corte por punzonamiento, este es delicado. Podemos trabajar acá. ¿Se da este? Sí, se da. Lo vamos a ver en los casos especiales el lunes, ¿no? Y es interesante cómo funciona. Entonces, lo ha estudiado tan bien que ya por lo menos tenemos parámetros. El tema de los muros, más adelante lo vamos a ver, también un tipo lo ha estudiado. Ha hecho la formulación para su predimensionamiento y ha hecho una curva. Esos ábacos, en función de dónde cae, ya tenemos todas las características de cómo funciona ese muro. Entonces, este tipo es tan metódico, también ha tenido los recursos y los medios, que su aporte hasta ahora lo estamos estudiando. Y es de lo mejor. Pero, seguimos, ¿no? Él lo hizo en el 73, pero el que tuvo la idea general fue Terzaghi en el 73, en el 43, 30 años antes lo planteó. Pero él planteó, ¿sí?, el modo de falla, fíjense acá, el modo de falla de corte general. En función de eso, él ha planteado esta ecuación que es la que nosotros estamos viendo. Ahora, fíjense que dice cimentación continua o corrida. Es para una zapata lineal. Y además hay otro detalle. Se supone que nuestra cimentación está a una distancia, a una profundidad con respecto a la superficie. El otro era simplemente ahí, ¿no? ¿Sí? Se asienta aquí, en cero. Pero la vida real es así. Noten que considera una carga, que es esto de acá, que siempre nos preguntan a nosotros, ingenieros, ¿cómo hago en el CIPE para que considere las cargas que están encima? No, la tensión del suelo ya tiene considerado esa disminución que es la carga que le está llegando. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en su procedimiento, fíjense que este es el más crítico, donde va a estar el valor mayor, que es la parte triangular. A esta parte triangular le llama, tiene un ángulo que se llama alfa. Este alfa, según su criterio, veremos que después no fue así. El valor de esto es el ángulo de fricción del suelo, este alfa. Estos ángulos que se generan acá en el modelo que él plantea, fíjense que es 45 menos el ángulo de fricción medio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Él ha hecho lo mismo que nosotros hacemos, un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para poder hacer, ¿sí?, las ecuaciones, plantear el equilibrio. Es como hacer una viga, ¿no? Le ponemos las cargas y nosotros sabemos sumatoria de momentos, sumatoria de momentos en un punto, sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, este modelo que él se ha planteado es para poder llegar a considerar, ¿sí?, cuánto es la tensión que este soporta. Hasta tomó en cuenta cuánto es la carga que está del suelo aportando en función de la profundidad de la cimentación, del desplante. Entonces, en función de eso, ha determinado
esta ecuación, que es la carga U. Fíjense que la primer parte, que está de acá, tiene la cohesión. Es decir, que esta es una ecuación para todo tipo de suelo. Tenemos los no cohesivos, que son las arenas, y los cohesivos, que son las arcillas. Y hay intermedios, porque hay mezcla de todo. ¿Sí? Entonces, esta ecuación considera ¿qué? Considera la cohesión, considera la carga aportada en función de la distancia, ¿sí?, de apoyo o de desplante, y toma en cuenta si el suelo, ¿sí?, tiene ángulo de fricción. Ahora, no está difícil, dato que tengo es la cohesión, eso me lo da la mecánica de suelo, ¿sí?, el estudio. La carga Q es el peso específico del suelo que está a ese nivel por la distancia o la profundidad de desplante. Entonces no hay misterio. Este otro, aquí recién el tercer término está esto es para un solo tipo de suelo, ojo. Está el peso específico, el lado menor. Recuerden que esto está planteado para una zapata lineal. Entonces B tiene que ser el lado más corto, y estos son los coeficientes de carga, NC, NQ y NK. ¿Esto ustedes lo han visto en mecánica solo ya, no? ¿O no? Tienen que decirme porque si no yo lo hago más despacito, si no lo han visto. Entonces fíjense que este es valor conocido porque me lo da el ensayo. Este valor es fácil de encontrar porque yo sé a qué profundidad está y qué peso específico tiene. La base es la que yo voy a asumir, ¿sí? Y gamma también es peso específico. Ahora, ¿cuáles son los que no conocemos? Son NC, NQ y N. Ahora, estos detalles, aquí están, son los factores de capacidad de carga. Estos valores tienen en parte una explicación técnica y tienen en parte valores empíricos de los ensayos que se han hecho. Por eso hay que tener mucho cuidado. Normalmente estos valores que nosotros vamos a ver, ¿sí?, en función del autor puede variar. Hay un autor que tiene 10.000 veces el valor diferente. ¿Por qué? Porque uno lo hizo para un suelo diferente, para un suelo específico, y el otro hizo eso. Entonces, normalmente en la mecánica de suelo, para poder adoptar los mejores valores, tenemos que buscar un estudio que se asemeje al caso que nosotros tengamos. Pero en teoría, estos son los mejorcitos. ¿Sí? Estos son los mejorcitos. Ahora, tomando en cuenta el tipo de falla, se han determinado las ecuaciones. ¿Sí? Y acá tenemos el NC, el NQ y el NH. Esto de acá son las formulaciones. ¿Lo pueden meter a la calculadora? Sí, no hay problema. Pero aquí ya lo tenemos en una tabla. Noten ustedes que todo está en función del ángulo de fricción. Nosotros tenemos de aquí de 1 al 25 hasta 50 grados. El único término, ¿sí?, el único término que es medio complicadito viene a ser este de acá, que es el coeficiente de presión pasiva. ¿Se puede determinar? Sí, hay una formulación, ustedes lo pueden leer, hay una formulación para poder determinar cuánto es el coeficiente de presión pasiva. Pero, si ustedes quieren, directamente asumen de la tabla. ¿En función de qué? Todo está en función del ángulo de fricción. Ahora, esa ecuación preliminar que hemos visto es para una zapata corrida. Lo que nosotros tenemos acá es que pudo hacer para una zapata cuadrada y también para una zapata circular, donde B viene a ser el diámetro de la zapata. ¿Qué varía? Nada, ¿no? Casi nada varía acá. Casi nada varía. Los NC, NQ y N gamma directamente vienen a ser lo que están en la tabla. No tiene misterio. Pero recuerden, estamos partiendo directamente desde la falla general de corte. Ahora,
vimos anteriormente, esto de acá, esta formulación, la pasapata corrida, esta formulación pasapata cuadrada y pasapata circular es para una falla total, por corte general. Pero ¿qué sucede cuando la falla viene a ser corte localizado o corte local? O sea, no es total, fíjense. La falla, se ve que falla, tenemos el diagrama asentamiento carga, vemos la deformación del terreno, pero no vemos la falla total sobre la superficie. Por eso es una falla de corte local, por eso está segmentado, ¿sí? Entonces, una vez que llega acá, ahí falló el elemento, y Terzaghi también calculó, en función de este otro diagrama, las ecuaciones modificadas para una falla de corte local. Ahora, noten ustedes que ya es n'(c), n'(q), n'(k). Se dice que deben modificarse las ecuaciones para los NC que hemos visto, ¿no? Las tres ecuaciones, ¿sí? NC, NQ, hay que modificar. ¿Por qué? El ángulo hay que hacerlo a este valor. Está mejor la tabla. ¿Ven? Ahí tenemos la tabla. ¿Por qué yo digo la tabla? Van a darse cuenta que en mecánica del suelo todos son correlaciones, todos, absolutamente son todos tablas. ¿Sí? ¿De qué hay formulaciones? Sí, pero la tabla está más práctica, porque son muy grandes las ecuaciones. Sabemos que hay formulación entonces, pero tenemos una tabla para poder calcular la capacidad última, ¿sí?, del suelo en función de un corte, de una falla por corte local. Ahora, si la falla la falla que consideramos sea general o sea local, una vez que determinamos la carga última, hay que aplicarle un factor de seguridad. ¿Cuánto es este factor de seguridad? ¿O qué representa? Es, ¿sí?, un factor de ignorancia que le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque son modelos que nosotros hacemos, pero el suelo es tan variable que en función de lo incierto que tenemos ahí, pese a que estamos estudiándolo, ¿sí?, tenemos que aplicarle un valor de seguridad, un margen. Dice que este valor del margen de seguridad, ¿sí?, que es el factor de seguridad mínimo, tiene que ser 3. ¿Sí? Mínimo en 3. Yo les puedo decir que si nosotros nos vamos, ¿sí?, a la norma española, ¿dónde está? Ustedes están estudiando con ACI, ¿no? Ya, a los no armados. Sí, no más ustedes estudian con ACI. Pero ¿cuánto es el coeficiente de reducción de materiales para flexión? Para corte, ¿cuánto es? El phi. El phi para corte 0,65. A ver, saque la inversa a 0,65. 1 entre 0,65, ¿cuánto da? 1 entre 0,65. ¿Ah? Ya. 1.53. Eso es el factor de seguridad que tienen los materiales de hormigón y el acero en la ACI. 1.53. Ahora, esto es por la ACI, que es igual a la NB, ¿no? Nosotros tenemos la EH española, que es igual a la CBH 87, que es con la que yo estudié. Esta es la que yo enseño actualmente. Ahora, nosotros sabemos que la resistencia del hormigón de diseño es igual a la resistencia característica entre un factor de seguridad. Este factor de seguridad es 1.5. Ese es el factor de seguridad material. ¿Por qué? Porque el hormigón no lo sabemos cómo se hace. Es ideal lo que hacemos en los laboratorios.
¿sí? Pero cuando lo ponemos ya en práctica tenemos que hacer, ¿sí? O tomar esos cuidados. En el suelo es más complicado. ¿Por qué? Porque es más incierto. Por lo menos para el hormigón nosotros tenemos una receta, procedimientos, ¿no? Medir la consistencia, ya tenemos ya el conocimiento para ver que la cantidad de agua le va a afectar. Belleza. Pero eso es ya, en obra a veces ni siquiera hay ingeniero, puro contratista. Pero en el suelo es más triste todavía. ¿Sí? Es más triste. ¿Por qué? Porque eso ya está hecho, no sabemos en cuántos miles de años. Yo tuve un caso en el que empezaron a cavar y había sido un terreno relleno, lo habían rellenado el terreno. Pero se le ocurrió la genial idea al tipo que rellenó eso de meterle burbujas de plastofor, casi 3 metros o sea, comenzaba con 1 metro y bajaba a 3 metros aquí en la Islandería, en el barrio Islandería. Todo el terreno estaba mezclado, tierra y burbujitas de plastofor. ¿De dónde se habrá traído la burbujitas? Pero era la peor desgracia para nosotros, porque el suelo era cualquier cosa, ¿no? El arquitecto se quería morir porque tenían que bajar a 3 metros para meterle los cimientos, porque ese terreno estaba tierra mezclado con la bolita de plastofor. Como esto es tan incierto, entonces por esa razón nuestro factor es 3. Pero esto, fíjense que es la carga última, que considera el peso del suelo que está encima, este de acá. Entonces, lo que a nosotros nos van a dar es la tensión, ¿sí? Fíjense acá, ¿dónde está? La tensión neta, la carga neta. La carga neta, ¿qué es? La carga última menos este peso. Porque este peso ya le está sumando, ¿no? Que está en función de quién? De la profundidad de desplante de la cimentación. Es decir, que si yo quiero tener la carga, ¿sí?, permisible máxima, va a ser a la carga última menos la carga que tiene por el peso que está encima, en función de la profundidad del desplante, entre el factor de seguridad. Y esa es la razón que dice, oye, ingeniero, usted tiene que tomar en cuenta el suelo que está encima. No, porque la tensión que me están dando para dimensionar mis zapatas ya debe considerar la disminución de esta carga. Porque de la mecánica de suelo me dicen, ¿no?, sus fundaciones deben estar a menos 1,50, menos 1,20, menos 2 metros. Él me recomienda ese valor de profundidad en función del perfil que él ha estudiado por el estudio del suelo. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir que este valor él ya está restándole al parámetro que me da, que es tensión admisible, o la carga permisible máxima, donde se determina como un factor de seguridad. ¿Se entiende esa parte? No está difícil, ¿cierto? Vamos a ver un ejercicio. Ahí. El ejercicio es bastante sencillo, nos dice que una zapata cuadrada de 2×2, recuerden que la ecuación de Terzaghi es para lineales, zapatas lineales, cuadradas o circulares, para nada más. ¿Sí? Entonces dice 2×2, el ángulo de fricción es 25 grados, la cohesión 20 kilómetros por metro cuadrado. Esto tienen que tener cuidado con esto de la cohesión, porque muchos se equivocan ¿sí?, con las unidades. Yo tuve un caso que el ingeniero me discutía, ingeniero, usted ha sido mi docente en la universidad, usted vive de esto, tiene más de 30 años sí, yo tengo más de 30 años, casi 40. Vos sos muchachos, sí, no me voy a poner a discutir con usted, ingeniero, vive de eso. Usted me dice que ese valor es, yo lo voy a repetir, pero vaya a revisar. Estaba por 10, digamos, de acuerdo a la unidad. Entonces, cuando ya me dio el informe de los pilotes, ya menos. ¿Por qué? Porque hasta él se confundió. En la cohesión siempre trae el dilema. Por eso uno tiene que, el valor de la cohesión es chiquitito. ¿Sí? Es pequeñito. Tiene que ser una arcilla, muy complicada. Ahora, entonces tenemos peso específico, tenemos el ángulo de fricción, tenemos la cohesión y el tamaño del cimiento. Nos preguntan cuánto es la carga última, cuánto también es la carga permisible y cuánto es la carga total que puede soportar. Fíjense que los NC son una formulación, nos vamos acá, 25 grados, ya tenemos los valores, ¿ven? NC, NQ, N, gamma. Entonces podemos agarrar y sacar 25.3
12.3 para el NC, 12.72, 834, y vamos a ver que ahí está. Y lo único que tenemos que hacer, ¿qué es acá? Reemplazar los datos. ¿Sí? Reemplazar. Recuerden que aquí tenemos el Q. Este valor nos lo está dando. Este valor nos lo está dando el ensayo. Este NQ está en función de la profundidad. ¿Cuánto es la profundidad? Dice que suponga que la profundidad es 1.5 metros. Entonces será 1.5 metros por el peso específico del suelo. Ya tengo Q. Todos son datos conocidos, ¿ven? No hay dónde pelarlo. Ahora, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando la carga última. ¿Ven? La carga última es 1078 kilonewton metro cuadrado. Vamos a ver. Solamente hasta ahí nos damos. Allá está, ¿no? Este es la carga permisible. Masa. Y además ya deberemos aplicarle el coeficiente de seguridad, el factor de seguridad. Si nos fijamos, este 1078 lo divido directamente entre 3 y ya me sale esto. Podría quitarle el valor de Q, también podría quitarle, ¿no? Y acá me dice que este es el valor de la tensión, porque esto es cuadrado, es P al cuadrado, porque es 2 por 2, me está soportando 1400 kilonewton esa zapata. No es difícil, todos los datos están puestos, no hay dónde pelarle. Tampoco yo le voy a decir, como me acuerdo en un examen del rigor 2, ¿no? La viga vibra a tal punto, calcular la sección para que sea tantos ciclos por segundo. Muertos estábamos ahí con esta pregunta, ¿no? Normalmente nosotros ya tenemos la pieza y lo que tenemos que ver cuántos ciclos va a dar, ¿sí? Teníamos que meter método numérico para poder sacar eso, porque se tiene una porcelana de este tamaño. No tiene sentido. Entonces, aquí se están dando cuenta que todo está dado. Todos los parámetros ustedes los tienen dados por los estudios de suelo, por la ubicación de la zapata, por su difusión. Ahora, situaciones que van a cambiar esa ecuación. Fíjense que la ecuación dice acá, yo les he puesto porque el libro lo tienen que estudiar ustedes, el 3.3.3.7 a la 3.11. ¿Cuáles son estas? Zapata corrida, zapata cuadrada, zapata circular, ¿sí? Que serían para falla general por corte, y este de acá sería la falla de corte local. Entonces estos son los Q para los dos tipos de falla. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Quién es el que modifica acá? El que modifica acá es si tiene nivel freático. Y nosotros en este pueblo sí o sí lo tenemos, ¿no? Entonces esta parte es importante. Y hay 3 casos. El primer caso, fíjense, está aquí. Esta situación es el primer caso. ¿Sí? Esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar en cuenta, fíjense, la sobrecarga efectiva, el Q, se cambia. Hay que quitarle cuánto es D1, que sería la parte seca, que aplica directamente la densidad seca. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar la efectiva, que sería la saturada menos la densidad del agua, por esta distancia. Y con eso ya tengo cuánto es Q. ¿Qué mismo está variando? Nada más. ¿Ven? No está variando nada más. Ahora, si tenemos el caso 2, que sería por acá, el freático, recuerden, hay un parámetro. El nivel freático, si está cerca de la zapata, este está por encima de la zapata, este está cerca de la zapata, del siguiente. Hay otro que está más abajo, pues ese ya no nos importa. Ese es el caso 3. Miren, el caso 3. Aquí está el caso 3. El caso 3 dice que cuando está muy abajo ya no importa, directamente son estos acá. ¿Por qué? Porque el suelo está seco. Cuando sobrepasa el ancho de la base de la Sí, exactamente. Por eso tiene un parámetro, ¿ven? Cuando está muy cerca, ahorita vamos a ver que zapata cimentación superficial, ¿sí? Según Terzaghi,
esta distancia que es la profundidad no puede ser mayor que la base. Si ustedes tienen 1 metro por 1 metro, esto máximo tiene que ser 1 metro para que sea cimentación superficial. Pero ha habido otros autores que ya han determinado que puede ser 3, 4 veces, hasta 5 veces la distancia para considerarse todavía como cimentación superficial. Pero se dan cuenta, ¿no?, cómo la base está planteada en función de un parámetro que ellos han adoptado para ver cómo él va a variar. Y en sus pruebas de laboratorio o en sus pruebas de campo ellos han procurado encontrar una relación. Y esa relación es la que nos va a dar el caso 1, el caso 2 o el caso 3. El caso 3 es todo lo que hemos visto hasta ahora. Que el suelo está totalmente seco y el nivel freático está ya abajo. ¿Sí? Este caso 1 es cuando lo tenemos por encima de la zapata y este caso 2 es cuando lo tenemos cerca de la zapata con una relación de distancia. ¿Ven? Ahí. ¿Qué va a modificarse? Directamente el gamma por F. Y acá tenemos que modificar este de acá, que viene a ser el gamma que se aplica en las ecuaciones. Este de acá, este de acá. Esto sería para corte general y este sería para corte local, en términos de fallo. Ahora, eso era del 43, cuando Terzaghi hizo ese planteamiento, y fue bonito cómo lo fue desarrollando. Pero resulta que ya Meyerhoff y otros autores han desarrollado, fíjense acá, Meyerhoff en el 63, ¿no? Recuerden que Bessel hizo un estudio en el 73, 10 años después. Pero él tuvo el parámetro, ¿sí?, el criterio de colocarle factores de forma. ¿Sí? Nosotros tenemos los factores de carga, ¿no?, de capacidad de carga, que es lo que hasta ahora hemos visto, los NC, el NQ y el NG. Aquí Meyerhoff le ha puesto factores de forma. Los factores de forma, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que la primera ecuación era zapata corrida, zapata cuadrada y zapata circular. Nada más. ¿Qué pasaba cuando ustedes tenían una zapata rectangular? No se consideraba una solución para este tipo de cimiento. ¿Qué pasa si está muy arriba o muy abajo la cimentación? Porque el límite, la profundidad es la misma base, no puede ser más, según Terzaghi. Pero estos autores han determinado una formulación que son los factores de forma por profundidad, para ver cómo le afecta a la tensión del suelo. Un factor de forma de inclinación de la carga. ¿Dónde se inclina la carga? Uno que lo va a desviar un momento, ¿no? Y la fuerza del viento es una fuerza horizontal. Una fuerza horizontal como una vertical, una fuerza inclinada. ¿Ven? Entonces, sí o sí, va a haber viento, va a haber sismo, tenemos cargas inclinadas. Entonces, aquí ya puso un factor de inclinación de carga. Y también un factor de forma. El factor de forma ya podemos, entonces, en estas ecuaciones poder determinar para un cimiento que no sea cuadrado ni circular, o que su relación tienda a cero, porque es lineal. ¿Se hizo más compleja la formulación? Sí, ¿no? Porque tiene un montón de factores. Pero esos factores nuevos están con fórmulas y también dados estados. No tienen tampoco mucho misterio. Parece difícil, pero está todo. Es lo mismo que mecánica en sismo. Te asustan con sismo, pero la norma lo dice todo. No hay dónde pelarle. De aquí sacó esto, de aquí sacó el otro, y todos son datos conocidos. ¿Sí? Entonces, los factores de carga, NC, NQ y N gamma, están ahí fijos. Pero estos F son los que están colocando, que son el factor de forma, este es el factor de forma, este es el factor de profundidad y este es el factor de inclinación. Y va a aplicar a los tres términos. Ahora, ¿qué más ha pasado? Resulta que este ángulo que les dije acá, alfa, Terzaghi supuso que este valor era igual a el ángulo de fricción del terreno, del suelo. ¿Sí? El suelo. Era phi. Pero
al estudiar esto, el ángulo alfa tiende a ser 45 grados más ángulo de fricción entre 2. Entonces, se empezó a estudiar. Recuerden que esto se planteó en el 43 lo hizo Terzaghi y él lo hizo en el 63, 20 años después. Y con esto se han dado cuenta de que ese parámetro estaba mal. Lo han corregido, por lo tanto, los NQ, los factores de carga, NQ, NC y N gamma, se han modificado. Los de Terzaghi eran los originales, suponiendo que alfa era igual a el ángulo de fricción, así. Pero ahora Meyerhoff y otros autores determinaron, está en el 73 con Bessick, si no me equivoco también, ¿sí? Han determinado que este valor está más cercano a esta otra expresión, 45 más el ángulo medio. Entonces, en función de esto está variado, están las formulaciones, pero aquí de nuevo tenemos la tabla. ¿Sí? Ahí tenemos la tabla. Variaron entonces los factores de carga y lo nuevo que tenemos que ver son los factores de forma. Y los factores de forma, profundidad e inclinación vienen dados por una tabla. ¿Qué lindo de forma? Factor de forma, fíjense que ahora está la base, que es el lado más delgado, y L, que viene a ser el lado más largo. Que esto nos daría para una zapata rectangular. Entonces, aquí ya tenemos cómo va a variar o cómo va a incidir la forma de la zapata. Y el factor de profundidad, fíjense que está para esto sería para un suelo arcilloso, ¿no? Porque phi es igual a 0, no tiene ángulo de fricción, por lo tanto este es un suelo cohesivo. Ahí tenemos los factores de profundidad para una arcilla, vamos a decir netamente. Cuando sea mayor a 0, ¿ven? Y después ya tenemos acá los factores de inclinación. Los factores de inclinación están en función de la inclinación de la carga, si es que nosotros la conocemos. ¿Se dan cuenta que todos los valores son conocidos? Yo tengo que calcular la clásica, ¿no? El otro día me decía, ingeniero, quiero que de una vez me pase los planos de la zapata. Yo calculando la clínica. Yo calculo todo para después recién saber cuánto de carga le llega al cimiento, ¿no? Es lo primero que se construye, pero lo último que calculamos. Entonces, cuando yo hablo de inclinación, yo puedo tener ese dato, porque tengo que tener la estructura completa ya diseñada, porque el cimiento es lo último que aplicamos. Entonces, todos los datos que nosotros los datos que necesitamos, ¿sí?, los tenemos a mano. Vamos a ver un ejemplo. Es el mismo ejemplo que hizo Terzaghi, el anterior. ¿Cuál era ese ejemplo? 2 metros por 2 metros, ángulo de fricción 25 grados, la cohesión, ¿sí?, 20 kilonewton, y tengo el peso específico y la profundidad del desplante 1.5 metros. Ahora, aquí lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que el valor que hemos obtenido con la ecuación de Terzaghi, sin tomar en cuenta los coeficientes, ¿sí?, modificados de carga y los coeficientes de forma, profundidad e inclinación de la carga, hemos obtenido 1078 kilonewton metro cuadrado. Recuerden que esto está por unidad de carga, por metro cuadrado. Este tendría que ser la carga permisiva, donde ya le quitamos el valor. Esto sería con el factor de seguridad. Y este sería la carga total que puede soportar esta zapata por 2 metros por 2 metros. ¿Cuánto es? 1438 kilonewton. Ahora, como ya sabemos que Meyerhoff se dio cuenta que ese ángulo varió, por lo tanto los factores de carga varían, el NC, el NQ, el N gamma, esta tabla, fíjense que la 3.3 es con las nuevas ecuaciones. Con las nuevas ecuaciones a 25 grados, aquí está el resultado, está sacando datos para poder completar esta formulanga que está aquí. ¿Sí? Entonces, de esta tabla salen los nuevos, de esta nueva tabla con el alfa corregido, ¿sí?, a 45 más D medio más el ángulo medio, ¿sí?, está obteniendo este valor y aquí está, ¿ven? NC, NQ, N gamma. Ahora, yo necesito los factores de forma. Como me dice 45 grados,
y tengo coeficiente de 45 grados y además me dice 2 metros por 2 metros. Entonces, los coeficientes de forma, aquí está, el verde, en la tabla 3.4. Simplemente usted, ¿qué tengo? Phi es dato, 25. P es 2 metros. L, ¿cuánto es? Es 2 metros. ¿No ves? Porque la zapata es cuadrada. Entonces, esto es 2 entre 2, es 1. NQNC ya lo tengo, pero de la nueva tabla. Está. ¿Qué más? Necesito profundidad. Ya me dice que está 1.5. Terzaghi no lo consideraba el factor de forma por profundidad. Entonces, aquí el que está encasillado en azul toma en cuenta el factor, ¿sí? El factor de profundidad, tomando en cuenta que es 1.5 metros. Ahora, el factor de inclinación no nos dice el ángulo, por lo tanto, nosotros suponemos que es vertical. Y al ser vertical, ¿cuánto es el factor de forma? 1. Si no nos dice el ángulo, directamente es vertical. Ahora, ya que tengo todos los parámetros de todo este chorizo de fórmula, y todos lo sacamos por tabla, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Fíjense el resultado. ¿Cuánto tuve? 1078 con la de Terzaghi. ¿Cuánto tengo actualmente con la de Bellefort con los factores de forma y corregido los factores de carga? 1300. Es más carga soporta el 1500. Miren cómo empieza a mejorar el conocimiento, ¿no? A través de las pruebas que se han hecho y los estudios. Entonces, antes era 1078, ahora 1373. ¿Cuánto era su tensión? 359, ahora es 457. ¿Cuánto es la carga que aguantaba? 1438, ahora es 1830. En las mismas condiciones, pero aplicado diferentes formas. El inicial, ¿sí?, que partió en base de un corte general de Terzaghi, y el otro de una falla por corte general, ¿no? Y el otro donde ya se estudió mejor 20 años después y tenemos una mejor aproximación de qué es la carga única. Pese a eso, ¿sí?, fíjense, ahí está nuestro 3, que es el factor de seguridad. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta la 1:30, ¿no? ¿Saben qué es lo más triste? Que en el exterior esto ustedes son más tres temas, ¿qué se llama? Todo fundaciones en 3 horas. Bien, ahora, aquí vamos a tomar algo interesante. Si sabemos que el factor de seguridad es 3, porque es un factor de ignorancia, ¿cierto? Pero no por eso quiere decir que lo que nosotros estamos haciendo no sirva. Por ejemplo, en hormigón armado, las deformaciones, ¿a cuánto se controlan? ¿Han visto esa parte? La deformación de una viga, ¿cuánto es el máximo permitido? L sobre 500 era con la norma española, con la CBH87. L sobre 480 es con la nueva norma, con la ACI. Pero resulta que Butari es un doctor de estructura panameño que ha hecho un estudio, ¿sí?, y han determinado ellos en el Instituto Intermax en España, junto con José Calavera, que murió hace un mes, creo, ¿no?, de 91 años, ya falleció. Determinaron que hasta con L sobre 20.000 aparece. Y además hay otro detalle. La ecuación de Branson que se utiliza para determinar la inercia efectiva y así poder calcular cuánto es la flecha o la deformada, ¿sí?, tiene un error del más menos 20%, que es lo que se ha probado en el laboratorio. Entonces algunos alumnos me dicen, no, ingeniero, pues si ya tenemos el más menos 20% de error ya con eso. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer el control de deformación o de flechas máximas. Entonces nosotros tenemos factores de seguridad aquí mayores de 3, ¿sí?, porque es algo incierto, todavía el suelo es muy variable, pero lo hemos estudiado. Y este caso es el que prueba esa parte. Un ejemplo real muestra acá que le ha sucedido en el 70, un silo falló. Ese silo al fallar
lo que han hecho es hacer una auditoría. Seguro era altísimo dinero. ¿Sí? Y además hay otro detalle. ¿Cuándo han visto ustedes que falle cuando se cae un edificio? Peor todavía se da un armado. No falla. Lo que más va a fallar es una estructura metálica, porque es muy esbelta. Entonces, la falla de una estructura de hormigón armado se llama falla de hundimiento. Y en Bolivia, en los países que manejamos la norma española, o los países que manejamos el método de los estados límites últimos, ¿sí? La probabilidad de que ocurra un Málaga de nuevo en Bolivia es 1 en 10 millones. Es decir, que tiene más probabilidades que lo atropelle un borracho cuando ustedes estén caminando por la acera que morirse en el colapso de un edificio. Yo tengo que ir hoy día a ver un edificio que se ha quemado y que 2 columnas se reventaron. ¿Cuán probable es que yo muera ahí? Muy, muy poco probable. ¿Ven? Ajá, pero todavía no se va a morir. La gente mala tiene que quedarse hasta viejo para sufrir eso, ¿no? Voy a llegar a los 100 años, ¿no? Ahora, que yo vaya a ver, me dice mi compañera, se ha reventado 2 columnas con el fuego. Sí, no pasa nada. No va a mirar arreglar. ¿Sí? Porque las probabilidades son los factores de seguridad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, como estos casos son raros, pero suceden, lo estudian. ¿Y quién es el que manda a estudiar normalmente esto? Las aseguradoras. No es que, en Bolivia, por ejemplo, si se cae algo y hay muertos, la empresa va a buscar un ingeniero que diga, fue un microsismo. La otra empresa que está, yo le puedo contar un caso real, no daremos nombre, pero hubo 2 personas muertas y 4 heridos. A mi compañero le ofrecían $50,000 para que él dé un informe de que fue una microcisaria sísmica que hubo ahí sobre esa columna. No fue culpa de nadie. Al otro ingeniero, porque eran varias empresas pesadas que habían ahí, la estructura metálica era, él tenía que decir que vino un viento que no estaba calculado en la norma, por un túnel que se genera ahí, ¿no? Es como en el caso de acá, lo que se cayó en la cancha, ¿no? ¿Vieron el techito que se cayó? El informe dice que ¿qué se llama? No fue culpa de la empresa, sino que se genera un túnel de viento por los módulos que se han puesto y se hace se acelera el viento, por lo tanto es un caso fortuito que se dio, no es culpa de nadie. En ese caso había 2 personas muertas, había un montón de negligencias ahí, $50,000 para cada ingeniero por su informe. El fiscal estaba ahí, el fiscal ya había cobrado más de 100,000. La familia ya estaba indemnizada, inclusive la familia que estuvo muerto dijo, ingeniero, haga su informe. ¿Ven cómo se arregla? ¿Sí? Pero en otros países es bien serio porque hay mucho más dinero. Todavía en ese caso lo estaban volviendo a construir con el mismo plano, sabiendo que eso estaba mal. Lo tuvimos que parar y se tuvo que corregir para que no se caiga de nuevo y mate otra vuelta a gente, ¿no? Renegaba a mi amigo ahí, porque tuve que llevar a mi hermano que es abogado para que él le asesore, ¿no? Entonces, estos casos, o hay gente muerta o hay mucho dinero en juego. Entonces, se ha hecho un estudio, fíjense cómo se ha determinado, se ha sacado los parámetros, ¿sí? Y como este es un caso de estudio, miren, ahí está el chorizo de fórmula. ¿Ven? Es la misma fórmula que hemos visto aquí, pero este caso es para un silo con una arcilla. ¿Sí? Es para un silo, para una arcilla. ¿Qué se ha hecho aquí de especial? Los factores de carga está acá. Como es una arcilla, el ángulo de fricción es 0. ¿Sí? No pasa nada. Entonces fíjense que semejante expresión ha llegado a esto. 6.63 por la cohesión última más 27, que es lo que está saliendo de esta formulación acá. Ahora, ¿qué de especial tiene? Que la cohesión se debe corregir. Y la corrección de la cohesión se lo determina en función del índice plástico. El índice plástico es 36, eso lo hemos visto en mecánica de suelo, ¿no? ¿Sí? En los laboratorios.
con las arcillas haciendo los choricitos, después las cucharitas, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, el índice plástico lo tenemos y aquí va a aplicar unas ecuaciones. Fíjense que es el capítulo 2 del libro para que ustedes lo vayan buscando, ¿sí? Y corrigen. ¿Qué es lo que ha logrado determinar? La carga última. Si nosotros tenemos la carga última, ¿sí? Y ellos han determinado con pruebas de laboratorio en el sitio que la carga última que se ha dado por las pruebas de laboratorio es 160. La carga teórica que le está llegando, que está aguantando, es 181. Su factor de seguridad es 1.14. 1.14. Ese es el informe que lo está finiquitando a que calcula eso. ¿Con el cuánto era el factor de seguridad del suelo? 3 como mínimo, ¿no? ¿Cuánto ha puesto? 1.14. Yendo a el tema de hormigón armado, para que ustedes lo analicen, en una viga, con la norma CBH 87, su factor combinado, ¿sí? Su factor combinado de seguridad es 1.84. ¿Sí? Factor combinado de seguridad 1.84. Para una columna, el factor combinado de seguridad es 2.4. Quiere decir que si la columna se diseñó para 100 toneladas, para que esa columna falle, tiene que llegarle a 240. Y aquí viene lo triste. En el Málaga, este valor era 1.10. Las columnas tenían 1.10. Tomando en cuenta ya la resistencia del hormigón, la que dio en la electromovilidad, no se le aplicó ningún factor para poder determinar cuánto era el factor combinado. Entonces, el factor combinado en las columnas era 1.10. No había forma de fallarle. El hormigón tenía que salir espectacular. El análisis de las cargas tenía que ser espectacular, fijo. ¿Qué pasó en el Málaga? Dijo, la señora tenía 4 departamentos en piso y era un grupo de 5 que querían vivir en uno, 5 departamentos, lo cambió la forma. Después, como vendió tantos departamentos, le hizo una montonera de babuleras abajo, para vender babuleras para toda la gente que estaba vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Estaba tan al hilo que cualquier cambio que se iba a dar en ese edificio lo iba a fatigar, lo estaba llevando al límite. El cemento no había ese tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces el clinker estaba malo, le estaban sacando un pequeño cemento malo. Miren cómo la desgracia tiene que combinarse a tal punto que por eso la probabilidad de humo es 10 millones, ¿no? Malo el hormigón, malo el cálculo. ¿Qué más fue malo? Total, que dijimos que de las flechas, dice que el proceso de construcción afecta a las deformaciones y las deformaciones hacen que se fisuren más las secciones de las piezas. El ritmo de construcción de ese edificio fue tan acelerado que usaron 3 juegos de puntales y se trabajaba mañana, tarde y noche. El uso de la viga plana hicieron que se fatigue todo ese edificio. Todo no tenía la rigidez necesaria, por eso se movía con el viento. Si le pregunta al ingeniero de hormigón 2, Tito Romero, él me comentaba que él había pasado por ahí y le llamó la atención que con el viento el edificio se movía. Antes que se caiga, una semana antes que se caiga, yo pasé por ahí. ¿Por qué se movía si ya tenía ladrillos? Porque ya las piezas estaban finiquitadas. Se había fisurado demasiado. ¿No? ¿Por qué? Porque se juegan con los factores de seguridad. ¿Seguimos jugándonos con el factor de seguridad? Sí. ¿Pasa aquí en Bolivia? No, no es en Bolivia, esto es general. En Brasil, en Colombia, en todos lados se ve difícil. ¿Sí? Entonces, cuando uno estudia un montón, ¿sí?, se da cuenta que los factores son grandes, pero no están en mano. Noten este estudio del Málaga que lo hizo el ingeniero de La Paz, que en YouTube, Málaga, pónganle, pero le va a salir 3 videos, las 3 partes, y van a ver, yo he corregido 3, 4, 5 edificios. Y era sorprendente, al 300% estaba exagerada, sobrepasada las cargas, la sección de la columna. Porque Dios es grande, estaba parado ese. ¿No? Entonces, aquí en
ejemplo que nos muestra de los americanos que les pasó en el 70, no es solamente nosotros somos responsables, hay gente responsable en todo el mundo. ¿Sí? ¿Cuánto fue el factor? 1.14. Y adiós sus hilos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo les comento otro caso. ¿Se acuerdan que se reventó un tanque de que era que calentaba el compuesto para el Tecnopor? De Plastopor allá en el parque industrial, ¿no? Y salió volando el cilindro y rompió paredes y se fue a la otra empresa, ¿no? Fueron a mi casa a prestarse mi computadora porque no les daba ninguna. Y los elementos finitos tenían que ser de 1.5 milímetros para poder certificar. El valor del pago era $300,000 de seguro por ese aparato. La aseguradora era boliviana, pero ellos lo habían reasegurado con el Buró Veritas, que es la empresa más grande del mundo de seguro, ¿no? Entonces el Buró Veritas lo llamó a Oliver, se llama Ángel, el ingeniero que está acá en Huaca, Oliver, el único del buró. Entonces él lo invocó a uno de mis compañeros, lo analizaron, vieron cómo es la norma americana para tener los seguros, hay unos parámetros que hay que seguir. Los elementos finitos eran de 1.5 milímetros. Haciéndolo a mano, el tanque estaba mal diseñado. Haciéndolo por elementos finitos nos dio como resultado que la falla era exactamente como haciéndolo a mano. Estaba mal fabricado. El ingeniero era un ingeniero tarijeño, industrial. El ingeniero tarijeño desapareció. La empresa que hizo la soldadura, que hizo, no tenía certificación y eso era cualquier cosa, menos un tanque para alta presión. Por lo tanto, era inasegurable. ¿Quién cometió entonces el error? Porque la aseguradora nacional lo aseguró y para evitarse, si pasa algo, mejor me voy con la más grande, ¿no? Y lo reaseguró. Entonces, ¿cuál de las dos tenía que pagar? ¿La reaseguradora o la aseguradora? La aseguradora porque lo aseguró mal. Entonces el buró hizo ese análisis para decir, tú tienes la culpa y tú lo vas a pagar los 300. Y no eran 300 porque el otro tanque que todavía no había explotado, la otra máquina, estaba produciendo en La Paz. Y tenía las mismas condiciones que esa cosa que explotó. Nosotros no siempre La Paz, más triste. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que pagar $600,000. ¿Ven cómo es, no? Entonces, estos casos tal vez nos toquen más adelante. A algunos de ustedes les va a tocar. Se asienta. Yo el otro día tuve un caso, un ingeniero que es de los que calcula edificios grandes, su departamento en el que vive, él calcula edificios de 15 pisos, 30 pisos. Todo el tiempo calcula. Pero vive en uno de 4. Y lo más triste es que el de 4 pisos se ha ladeado. O sea, se ha bajado como 7 centímetros en una esquina y 4 centímetros en la otra esquina. ¿No? Y me dice, Wilson, lo podemos modelar. Me dice, ¿cómo hago para que me salga 7 aquí y 4 allá? Uy, yo ¿cómo le va a pelar tan feo? No, es un departamento que yo compré. Yo no lo calculé eso, pero quiero tener un informe para decir cómo lo arreglaste. ¿Ven? Entonces él estaba buscando cómo dar un informe técnico. ¿Por qué? Porque va a significar plata. Y cuando se habla de plata, no hay amigos, no hay primos, no hay hermanos, ¿no? Recuerden que los hermanos se lo ven en las herencias, ¿no? ¿Sí? Y al marido del divorcio, y a la tóxica también, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se trata del dinero es bien delicado. Por eso al ingeniero le digo, hay que estudiarlo bien, ingeniero, porque esto es lo que tenemos, ¿no? Que tener. ¿Por qué? Porque sabemos el tamaño de la zapata, sabemos qué carga le llega, sabemos qué tipo de suelo, podemos determinar cuántos son estos valores y qué factores de seguridad tienen. E inclusive podemos determinar cuánto asentamiento se ha dado, ¿no? Ver teóricamente versus a lo que se tiene en obra. Esto es lo que está haciendo. ¿Y aquí qué está mostrando? Está mostrando que funciona. Ahora, aquí hay otra prueba más interesante todavía. Se hicieron pruebas en Bangkok. Yo estuve en esa ciudad. ¿Sí? Esta ciudad es igual que Santa Cruz. Es lleningo de río. Y lleningo de canales. Hay unas calles que son de río. Uno va en barco y va a pasear. No, el olor no es bonito. Si ustedes lo ven en la tele, qué bonito es, no. Tiene ese olor de agua, ¿no? Porque es así toda el agua. Esa ciudad saca agua subterránea.
Y para datos para los hombres y las mujeres, toda la ciudad es un hotel. ¿Sí? Es la capital, todo el mundo sale de promoción, ¿dónde vamos a festejar? A Bangkok. Y todos se van. ¿Quieren ir a un lugar más triste todavía que Bangkok? A 2 horas, Pattaya. ¿Sí? Pero Bangkok es igualito que Santa Cruz. Es lleno de canales, ¿sí? Canales de sal, el tren elevado que deberíamos tener nosotros acá, ¿no? Ellos lo tienen ya hecho, ¿sí? Y los ríos. Agua subterránea, esta ciudad ya se está hundiendo. El que menos se ha hundido son 40 centímetros. Está el uso de agua en los modelos que han empezado a hacer, que se llama redadas para clausurar sus pozos de bombero. Es delicado porque todo ese sector sale un río, ¿sí? Y es por eso que se han hecho estas pruebas. Allá hacer fundaciones es oficial, ¿sí? Más del 50% de los edificios pertenecen a un solo dueño de toda esa ciudad, que es la familia real, y todos alquilan. Los constructores son militares. Entonces, al tener medios, al ser militares, se han hecho pruebas también, ¿no? Esto viene, el padre del rey todavía está, creo que 60 años ahora, ¿no? Entonces, en el 70 se hizo las pruebas, y fíjense lo que han hecho. Han hecho una prueba de cohesión y se han dado cuenta que para esa arcilla blanda a 1,50 metros la cohesión se hace lineal y ya no varía. ¿Sí? Ya no varía. Entonces, como tenían este parámetro, han hecho diferentes medidas, fíjense, de cimiento. Aquí están los factores de forma que han utilizado y qué es lo que han buscado hacer. Han buscado determinar con este laboratorio, que aquí está ya todos sus resultados expresados. Esto sí o sí laboratorio, ¿no? ¿Sí? Han determinado ya sus ecuaciones, pero lo que nos interesa de esto es esto. Fíjense, dijimos que las arcillas se debe corregir se corrige la cohesión, ¿no? ¿Sí? En función del índice plástico. Ahora, este que está en verde, el rojo, es el valor teórico, que es con la formulación que nosotros hemos visto hasta ahora. Este, que es el que está en azul, es el valor de las pruebas de carga que se han hecho reales ahí con esas piezas. ¿Para qué se muestra o para qué está esto en el libro? Para que ustedes entiendan que entre el valor de campo, la prueba real, con la prueba teórica, pero con los coeficientes de cohesión ajustados y corregidos, ¿sí? La variación es 4.98% entre el valor real y el valor teórico. Menos 0.4%, eso está en porcentaje, 2.86. Este de acá, fíjense, ¿sí? A una profundidad, todo está a 1.5, pero fíjense, este es para un cimiento de 1.05. Tiene menos 18.24%. Si no hubieran hecho las correcciones de la cohesión, dice ahí, sus valores variarían bastante. ¿Cuánto? Entre el 25 y el 55%. ¿Para qué esto está en los libros? Para decirles a ustedes, tendremos incertidumbre, ¿sí? Pero pruebas de laboratorio nos dicen que estamos por el camino correcto. ¿Ven? Esto es para que ustedes no se desanimen. Será un factor de 3, pero tiene su razón. Y las pruebas acompañan que realmente los estudios están bien encaminados. ¿Seguirá habiendo factores de seguridad? Sí. Puede ser que más adelante sea más chico, ¿no? O puede ser que el factor se mantenga o la teoría cambie y se ajuste estando un valor mayor, ¿no? Como lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? 1000, ¿cuánto era? 1400, el otro salió 1000 y algo, ¿no? De 1800. Ya estamos cerca ya. Falta poquito. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Qué pasa cuando el suelo se comprime o es muy sensible? Eso viene a ser los efectos de compresibilidad del suelo. Eso nosotros lo vemos en la platea.
y ustedes se van a fijar que determina unos nuevos coeficientes. ¿Sí? Unos nuevos coeficientes. Ahora, esto, considerar la complejidad del suelo, hay que tomar en cuenta aquí, donde está coeficiente de Poisson, módulo transversal, módulo de elasticidad transversal y el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Dónde lo hemos visto esto? Resistencia material 1, ¿no? ¿Sí? Determinar esto, correlación. No hay una prueba de carga que nosotros hagamos en la realidad acá, en el medio. Entonces es una correlación. ¿Habrá pruebas para determinar eso? Sí, hay pruebas, pero no lo hacemos nosotros. Y en el estudio que mandamos a hacer para una casa de 2 plantas o para un edificio tampoco lo hacemos. ¿Sí? Entonces esto es por una correlación. Fíjense que esto yo lo he cortado de un informe que me han dado de mecánica de suelo, que normalmente aplica cuando esto es platea. ¿Tiene procedimiento? Sí, tiene los procedimientos para poder determinar en función del módulo de elasticidad transversal, podemos, si es que lo tenemos. ¿Sí? Aquí en el informe ustedes se están dando cuenta que el laboratorio de mecánica de suelo sí me lo da. Ahora, indirectamente podemos obtener, ¿sí?, hacer este procedimiento sin tenerlo, sí. ¿A través de quién? A través del módulo de elasticidad. En el caso que ustedes no lo tengan, ¿cómo lo harían? Tendrían que buscar qué tipo de suelo, la aplicación del suelo y buscar por su cuenta la correlación. En el caso que no les den, les toca a ustedes buscar. ¿Ven? Todos los parámetros que nos dicen que debemos determinar, ¿sí?, lo que está aquí en la fórmula, ya lo tienen ustedes tanto en tabla como en gráfico. Lo que sigue a esto son formas de cálculo con un momento, con dos momentos, ¿sí?, con cargas desplazadas. A ese nivel, si ustedes quieren estudiar, pueden verlo en el libro. Pero a ese nivel nosotros ya no hacemos ese análisis en la vida real, en los proyectos que nos tocan. Sí podría ser una petrolera, sí podría ser, esto lo que estamos viendo, se lo charlan no en mecánica de suelo ni en situaciones, en los diplomados de electroquímica. ¿Sí? Pero si ustedes se van al exterior, en materia cosa que cuando ustedes vayan están perdidos. Yo consulté con la encargada de la Universidad Politécnica de Madrid, con la encargada de la Fundación Escuela de la Edificación. ¿Ustedes de dónde? De Bolivia. ¿De qué ciudad? Santa Cruz. Ah, ¿estatal? Sí. Gabriel René Moreno, ¿no? Sí, muy bien, boliviano. Aquí vinieron 3 de su universidad. 2 más tardaron en llegar que 10. Uno lo intentó y no lo logró. Entonces usted tiene que venir preparado, no venga a probarse. Tiene que saber que usted está viniendo a la guerra. No gaste su dinero porque era 9.300 euros por mes. Y en presencial, ¿no? $32.000 por año, costo de vida, siendo extranjero allá. Vámonos, 24.000 ya en los recursos, ¿no? 25.000 euros por mes. Si no tienes un pariente por allá, no tienes uno. Entonces, gastar tanto dinero para hay que hacer carta motivacional, notas para ser aceptado, no es pagar simplemente, ¿no? Pagar la prescripción y después decir pagar la matrícula de 9.300 y se paga en un solo saque. No hay cuotas ahí. Ahora sí hay cuotas, ¿no? A eso a veces no había. Entonces que ustedes viajen a España costaban $1.300 el pasaje, ¿no? Y más que saquen su visado tienen que tener unos 10.000 euros por lo menos ahí, ¿no? Y todos los fondos para 2 años para que les den visa de estudiante. Entonces ir y probarse 2 meses y volver, triste, ¿no?
Es como comprarse un auto cero, ¿no? Tras que lo sacan de la tienda a menos $5,000 y tiene 15 metros de recorrido. Es lo mismo. Entonces, esto que estamos viendo, ¿sí? Lo ven como algo normal en otras universidades. Aquí lo vemos en diplomado, lo vemos en maestría. Y no debería ser así. ¿Se dan cuenta ustedes que no está difícil? Todo está con datos que están a mano. Este es el ejemplo para poder considerar la complejidad del elemento y cómo está todo el procedimiento. Ahora, este es el práctico que ustedes tienen. Todo lo que hemos visto, el procedimiento con los ejercicios que tiene el libro, está acá. Es el capítulo 3 del libro y solo quiero que lo hagan hasta el 3.7. Esto ya está en el link para que ustedes lo bajen y el libro lo tienen también en PDF. Los procedimientos están en el capítulo, los que están en azul. Las tablas están ahí. Los gráficos de dónde tienen que sacar algún gráfico van a tener que usar están ahí.